Bueno, en sentido matemático vamos a buscar las raíces de la función igualada a cero. Entonces, ¿qué métodos vamos a utilizar? Aquí hay algunos métodos iniciales, ahorita no nos interesan. Hay un método muy utilizado que es el método de disección. Ustedes lo pueden revisar con calma. Eso no sé si todavía lo vamos a ver. Tiene sus ventajas porque siempre obtiene la solución en un rango de valores. Pero el que yo lo utilizo con más frecuencia es, ahí vienen unos ejemplos, viene el algoritmo o la secuencia lógica de pasos para resolver. Hay otro método, el de la secante. Este en sentido estricto para canales no lo utilizo, pero ahí está como referencia. Ahí está el problema con el procedimiento, con los cálculos, con la obtención de la raíz y con el algoritmo. Vamos a ver el método de punto fijo. Aquí está presente. Eso lo voy a comentar después. Aquí están algunos teoremas que debemos utilizar. El ejemplo, los cálculos numéricos. Y este método es importante. El método de Newton-Raphson es el primero que vamos a ver. Ok, entonces voy a regresarme. Aquí está. Este método de Newton-Raphson realmente tiene dos autores fundamentales, ¿no? Newton y Raphson lo plantearon de manera independiente, entonces por eso lleva el nombre. Lo desarrollaron simultáneamente. Ok, bueno, vamos a hacerlo y vamos a pensar que nosotros estamos cerca de una raíz. Tengo mi gráfica x, f de x, y yo tengo la curva trazada. Y el punto de intersección de la curva con el eje x es la raíz, o el cero. Ok, entonces vamos a buscar este valor. Bueno, primero, este método parte de un valor inicial propuesto. Ese nosotros lo vamos a sugerir. Ese valor muchas veces, si tenemos la gráfica preliminar, pues más o menos sabemos entre qué valor está. Fíjense, vea la primera ventaja, de que si estamos cerca de la raíz, pues es mucho más sencillo que el método encuentre la solución. Ok, entonces vamos a pensar que vamos a proponer un valor x inicial. En algunas veces yo le llamo x semilla. Y en mi caso, en términos matemáticos, va a ser el xy, el valor actual. Ok, entonces lo que vamos a hacer con este valor inicial, vamos a buscar el valor de la función, de ese punto. Entonces proyectamos en la vertical y en este punto vamos a utilizar el concepto de derivada. ¿Para qué? Pues para nosotros proponer que decir, ¿sabes qué? Vamos a determinar la recta tangente a la curva. Esa es la primera derivada, vean. Entonces buscamos esa recta tangente hasta donde se proyecta, hasta la intersección del eje X. Ok. Entonces, a través de la proyección con la tangente, vamos a encontrar un punto X y más 1. Ahora, este xy más 1, ahora es como si fuera el valor semilla para la siguiente iteración. Entonces sería ahora xy. Con este xy, ¿qué hacemos? Buscamos la proyección con la curva. Entonces trazamos la recta vertical hasta la intersección con la función. Y en este punto calculamos nuevamente su derivada, en el punto xy más 1. Y la proyectamos hasta la intersección con el eje x. Entonces vean, este valor xy más 1 está más cerca de la raíz que el valor inicial propuesto, o el valor semilla, y el valor de la primera iteración. Bueno, entonces, para este valor, ¿qué hacemos? Repetimos, ahora este va a ser xy, proyectamos hasta la curva y calculamos la tangente. Y si ustedes ven, de manera iterativa, nos vamos a encontrar a la raíz. Ok,
Entonces va a haber un momento en que el xy va a tomar prácticamente el valor que estamos buscando de la raíz, bajo cierta aproximación. Después vamos a ver cuál va a ser el criterio de paro. Entonces este método, utilizando el concepto de derivada, determina la raíz. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Ok, entonces vamos a decir que el xn va a ser cuando el valor de la iteración número n sea muy similar a la raíz, entonces estamos obteniendo la solución numérica. Bueno, este método, ¿qué características tienen? Vean, necesitamos conocer la función, es así de inicio. Necesitamos conocer también la ecuación de la derivada para poder nosotros trasladarnos por la tangente. ¿Cuántos valores iniciales necesitamos o valores semilla? Necesitamos un solo valor. Entonces, pues tiene las ventajas, ¿no? Bueno. En términos matemáticos, ahora, ¿cómo vamos a determinar este valor xy más 1? En términos geométricos lo hicimos rápidamente, pero ¿cómo calculamos este valor de xy más 1? Entonces nos vamos a regresar a la propuesta de Newton y de Raphson para determinar el xy más 1. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estoy nuevamente. Voy a hacer la misma figura. Y entonces tengo la función f de x, mi eje horizontal x, mi función en x, y voy a tomar el valor x inicial. Ok. Ese x inicial, ¿qué calcula primero? La función. Entonces tendríamos este valor. Entonces, si nosotros trazamos la tangente y la intersección con el eje x, vean, estamos formando un triángulo con cierto ángulo. Entonces, si nosotros utilizamos el concepto de tangente, vean, la tangente de este ángulo, ¿qué sería igual? A el cateto opuesto entre, ¿sí? El adyacente. Entre el cateto adyacente. Y vean, ¿cuánto vale este cateto opuesto? Pues estamos desde 0 hasta la función de x. Entonces, la tangente del ángulo es la función de en x. Aquí están unas rayas palomeadas, por favor ignórelas, ¿no? ¿Sí? Ahí las taché, pero no es derivada, es la función. Ok, entonces el numerador es el cateto adyacente, opuesto. Y el cateto adyacente será simplemente la distancia de xy menos xy más 1, sería esta longitud. Aquí está. Entonces, si nosotros tenemos el valor semilla xy, este es un dato. Y entonces la función también será un dato. Entonces, pues tenemos que despejar el xy más 1. Bueno, antes de hacerlo, en la parte izquierda de la igualdad, ¿a qué es igual la tangente del ángulo? Pues es la primera derivada de la función. Entonces yo sustituyo la primera derivada por la tangente. Entonces esta sería ecuación, fíjense. Este x sería el del valor semilla, el xy. Entonces aquí le falta el xy y aquí le falta el xy. Entonces todos son datos excepto el xy más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo despejamos. Entonces de esta manera, vean, el xy más 1, este valor es función de xy menos la función evaluada en el punto xy dividido por la derivada evaluada en el punto xy. De esta manera encontramos el valor xy más 1. Ok, ¿qué hacemos después? Cuando ya tenemos el xy más 1, pues es como si estuviéramos en este punto. Entonces ahora este va a ser el xy y repetimos el proceso. Entonces, para calcular este nuevo valor xy más 1, vamos a aplicar la ecuación recursiva. Esta es la ecuación recursiva del método de Newton-Raphson. Bueno,
aquí va un ejemplo y lo vamos a ver de una vez. Entonces, por favor, como ya sé que están muy ansiosos por retomar la clase, entonces estas notas, por favor, transfiéranlas a su libreta y el problema, vayan realizando las operaciones para que de manera muy rápida ustedes asimilen el método, ¿no? Ok, entonces vamos a aplicar el método de Newton-Raphson para resolver esta ecuación. X cúbica menos c a la x menos 1.05 y vamos a aplicar Newton-Raphson. Aquí está la ecuación recursiva, vean, ya la obtuvimos. Entonces necesitamos, para resolverla necesitamos el valor semilla, necesitamos la evaluación de la función para el valor semilla y evaluar la derivada del valor semilla. Entonces necesitamos que obtener la derivada de esta ecuación. Entonces derivando la ecuación de x cúbica, ¿cuál sería su derivada? 3x cuadrada, la derivada de una exponencial. Es la misma función original por la derivada de x, entonces sería la misma. La derivada de una constante es 0, entonces aquí está la ecuación de la derivada. Si yo quiero construir la ecuación recursiva, ahora sustituyo la función y su derivada, aquí está sustituida. Y vean, todo es en función de xy, aquí le falta una y por favor. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proponer, en el problema habíamos visto, bueno, un valor semilla cerca de la raíz. En este caso propuse un valor de 3. ¿Cómo lo propuse? Pues haciendo una inspección visual de la gráfica. Pues un valor cercano a la raíz y yo propuse este valor. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a iniciar la iteración 1. ¿Qué necesitamos? Tenemos el valor semilla y tenemos que evaluar la función y su derivada para ese valor. Entonces aquí está la función evaluada para 3, sustituimos en la fórmula, me da 586,44. Yo evalúo la derivada para ese mismo valor de 3, xy, aquí le falta la y por favor, sustituimos los valores y me da 691. Entonces si aplicamos la ecuación recursiva, vean que yo hice las operaciones parciales para la función y para la derivada. Entonces el xy más 1 será igual a xy. ¿Cuánto vale xy? Aquí está el 3. Entonces, por favor, cuando ustedes vean esta secuencia numérica, la estructura como presento el método es la que en cierto sentido me familiaricé con ella y es muy rápida. ¿Para qué? Porque me ayuda a determinar rápido qué valores voy a utilizar. Hay ocasiones en que me puedo equivocar y utilizo el de otra iteración que no corresponde. Entonces ahí el método no encuentra la solución correcta, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre el valor semilla, evalúen la función, tengan el valor numérico para ese valor semilla y también para la derivada. Y entonces para mí es más fácil hacer esta operación. 3 menos 5.8644 dividido por 691 y me dio 2.151855. Ok. Ahí está el primer valor. ¿Y cuál es ese xy más 1? Pues es este valor del triángulo. Es este que hemos encontrado. Aquí era 3 y aquí era 2 punto y fracción. Ok. Entonces ya tengo la primera iteración. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues vamos a realizar más iteraciones. Repetimos el procedimiento. Entonces, ahora, mi valor xy es el valor xy más 1 de la iteración anterior, que es el 2.151855. Aquí está. ¿Qué me pide? Evaluar la función y la derivada para este valor. Aquí están los valores. Punto 31 y la derivada es 529. Ok. Voy a calcular el xy más 1. Pues aplico la fórmula. Vean, aquí yo tengo el xy correspondiente. Entonces aquí sería 2.1518 menos la función punto 33 dividido por el 529. Realizando operaciones me da 2.09. Ok. Entonces vean, ya hemos pasado de valor inicial de 3. Vamos en 2.15. Y aquí es 2.09.
Entonces todavía hay una pequeña diferencia. Voy a hacer otra iteración. Entonces, para la iteración 3, el xy más 1, el xy será el valor que hemos calculado previamente, 2.009. Calculo el valor de la función para este dato, para la primera derivada, y ahora sí calculo xy más 1. Fíjense que ya no pongo las operaciones. ¿Por qué? Porque ya quiero que ustedes ya se vayan familiarizando y sepan de dónde se obtuvo. ¿De dónde se obtuvo este valor? Pues de esta ecuación recursiva, con los valores sustituidos. Ok, entonces vean, en la iteración 2 me dio 0.0926. Iteración siguiente, ya me dio 2.0911, fíjense. Hay una pequeña diferencia, esa es una gran ventaja, vean. Cuando tengo valor xy y xy más 1, aquí estoy viendo rápidamente qué tanto se está acercando los valores. Iteración siguiente, 2.0911, calculo la función, su primera derivada, y calculo el xy más 1. Vean, el valor de la iteración xy con el xy más 1, vean, prácticamente hasta los 5 decimales es el mismo valor, vean, hay un pequeño valor residual. Bueno, como yo les dije alguna vez, nosotros cuando estamos calculando en un tirante de un canal, nosotros vamos a utilizar 2 decimales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una precisión de medición del tirante al centímetro. Porque en sentido práctico es muy difícil, si estamos haciendo una medición en un río o en un canal, el río puede llevar turbulencia, o si es muy profundo, pues no tenemos certeza de la vertical o el oleaje. Entonces no podemos medir una mayor precisión. Entonces si vemos este método, ya tenemos en la iteración 3 el 209, en la iteración 4 el 209, en la iteración 2, vean, el 209, en la iteración 1 no. Entonces prácticamente este método, como están viendo, rápidamente tiende a la solución. Entonces, para mí este problema, yo ya encontraría, si fuera un problema de un canal, yo ya estaría encontrando la solución. Entonces, la raíz es 2.09 y el tirante que estamos calculando, por ejemplo, si aplicamos la ecuación de Manning, pues sería y igual a, tirante normal sería igual a 2.09 metros. Entonces, en sentido de cálculo numérico, así yo lo resuelvo. Ahora, si ustedes ven, el algoritmo se repite en cada iteración. Lo único que tenemos que estar actualizando son los valores. Para quienes tienen calculadoras programables es más fácil, ¿no? Simplemente tener los datos y las fórmulas y van dando enter y enter. Ok, esto yo lo puedo hacer también en la hoja electrónica en Excel. También lo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Pues lo puedo programar en MATLAB, o en QBasic, o en C, o en C++. Ok, pero esos programas necesitan un método numérico que nos diga en qué momento detener las iteraciones cuando ya he encontrado la raíz. Entonces, cuando utilicemos la hoja electrónica o un código computacional, necesito un criterio de paro cuando hemos encontrado la raíz y se las voy a explicar a continuación. Me voy a regresar a la iteración 2. ¿Por qué no en la 1? Porque apenas arrancamos el método y ya tenemos el primer valor. Ok. Bueno, hay un criterio de paro que yo le denomino el error aproximado relativo en por ciento, que me dice, oye, es el valor xy más 1. A ver, no se alcanza a ver. Ok. Es el valor xy más 1 menos el xy dividido entre el xy más 1. Como me interesa la magnitud y no el signo, yo voy a utilizar el valor absoluto. Y si lo multiplico por 100, yo estaría encontrando el error en porcentaje, el error aproximado relativo entre cada cálculo numérico, entre cada iteración. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el valor semilla, el valor xy de la iteración 2 es 2.1518, que es el que hemos calculado, vean.
y el valor semilla es 3. Entonces, aquí sería, el xy menos 1 sería 2, 15, 18, menos el xy, aquí está, vean, el 3, dividido por el xy más 1, 2, 15, 18, todo eso un valor absoluto, multiplicado por 100. Y el resultado me dio 34%. Bueno, generalmente yo utilizo errores del 0.1%. Entonces con esto podemos ir viendo nosotros, decir, bajo la tolerancia que propongamos para el error, pues cuando se cumpla, paramos el método. Entonces aquí el error es 34%, pues es demasiado grande. Entonces vamos a continuar con la iteración. Aquí está esta iteración, y aquí está el error aproximado relativo, aplicando esta fórmula. Aquí me dio 2.83%. Es esta fórmula del error para estos dos valores. Iteración siguiente, pues calculo la fórmula del error aproximado relativo para estos dos valores y me da 0.07. Entonces vean, más o menos con un error del 2%, es un criterio práctico, con un error del 2% yo ya encontré la raíz. Si alguien dice, sí, Inge, pero pues vamos a por más del lado de la seguridad, ok, pues puedes decir que sea 1%, por ejemplo. Eso te le va a decir el tipo de problema que estés resolviendo, ¿no? Para la hidráulica de canales, para el cálculo de tirantes, más o menos es un error como del 2 al 1%. Por favor, anótenlo en su libreta. Es una pregunta que les hago a los estudiantes. ¿Qué error aproximado para el cálculo del tirante normal utilizaría? Ahí está, 1%. Porque aquí lo estamos viendo en sentido práctico. El 209 y el 209, aunque aquí vean, es un 0.07%. Entonces se baja grandemente el error. El error cambió del 34% al 2% y al 0.07. Entonces el método de Newton-Raphson tiene una gran velocidad de convergencia. Es decir, que tiene una velocidad acelerada para encontrar la raíz. ¿Sí? Entonces mi raíz sería, para el Newton-Raphson sería 2.09 metros. Si yo hago el truncado del número de decimales. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? Solo en este caso entonces hasta la iteración 3 hubiera estado correcto, ¿no? Exacto. Si nosotros definimos en primera instancia, ¿sabes qué? Cuando tengamos un error del 3%, aquí me dio 2.8, pues es menor al 3% que yo propuse, entonces el método se detiene. En la siguiente clase vamos a codificar todo esto en una hoja electrónica. Creo que esta es la única tarea que les voy a ayudar a construir el método de Newton-Raphson y el método de punto fijo para calcular el tirante normal. Y lo vamos a hacer en clase. Entonces la próxima sesión, a lo mejor, sí, creo que este problema lo vamos a resolver en hoja electrónica. Si algunos de ustedes tiene tiempo, pues vayan considerando y vayan viendo y vayan empezando a programar su hoja electrónica. Por supuesto, no se les olvide, todas las hojas electrónicas van en un archivo único. Ustedes lo van a ir complementando y desarrollando según se los vaya solicitando, ¿eh? Entonces, según les pido la tarea, me van enviando esa misma hoja. Pero cada vez que me envíen tareas, pues ya va a ir más completa, va a ir más actualizada, y al final del semestre, cada uno de ustedes va a tener plantillas de cálculo de hidráulica de canales. ¿Sí? Si alguna vez les sale un trabajo de algún estudio rápido, pues ya tienen ya todo programado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, de mi parte por lo pronto no. Ok, gracias. Entonces vamos a ver unas consideraciones del método. Primero, necesitamos que la ecuación calcule la derivada. Entonces la condición es que la función sea continua y diferenciable, ¿eh? Porque hay ocasiones que planteamos una ecuación y su derivada no se puede obtener, es muy compleja. Ok. Otra recomendación es que les digo, para que este método tenga convergencia o tienda a la solución, por favor, convergencia es equivalente a que tiende a la solución o encuentra
la raíz. Entonces, les voy a recomendar siempre que el valor semilla siempre esté cerca de la raíz. ¿Y cómo tenemos la certeza? Pues viendo la gráfica. Bueno, este método, como es muy potente, tiene ciertas limitaciones. Hay ocasiones que no converge, o sea, no tiende a la solución. Vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver este problema. Tenemos esta función. Yo propongo un valor inicial aquí más o menos en este punto, entonces lo proyecto y saco la tangente y lo proyecto y me lo manda hasta una zona de un valor negativo. En la naturaleza no existen los tirantes negativos, porque esos quedarán debajo de la plantilla del canal. Entonces quedarás dentro del terreno del terreno natural. Entonces este problema para este valor inicial no converge. Pero ¿qué pasa si el valor semilla lo mando por acá? Por aquí. Vean, el triángulo que se vaya formando si me va acercando a la raíz. Entonces depende mucho, como les comento, del valor semilla que utilicemos. Con esta gráfica lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces en este caso, el método de Newton-Raphson para este valor inicial no converge. Vamos a ver otros casos. Por ejemplo, este se entiende un poco más. Yo tengo mi función, tengo aquí mi curva, propongo un valor inicial y vamos a ver. Calculo la función, me voy por la tangente y al llegar al punto de intersección, está el x y ahora lo busco y la proyecto en la vertical hasta la función, y luego calculo la tangente y me llega a la intersección y de ahí lo proyecto para la siguiente iteración para la función y vean, aquí este valor está oscilando, vean, ¿sí? Primero aumenta y luego disminuye y luego aumenta y disminuye. Entonces hay ocasiones que dicen, oye, es que el método no converge porque va aumentando, pero después disminuye y empieza a oscilar, ¿sí? Pero si el método, la solución está cerca de la raíz, siempre la va a encontrar. Aquí lo estamos viendo, es otro caso. Entonces observen, depende del tipo de la forma de la función y del valor inicial que consideren. Vamos a ver esta función. Por ejemplo, esta curva tiene esta forma, más o menos, está construida, y aquí está la raíz. Yo propongo un valor inicial por aquí. Entonces, ¿qué hago? Voy a calcular la función. Y luego me voy a la tangente. Y luego me voy a la función. Pero vean, en este punto yo estoy cerca de un valor mínimo. ¿Y cuál es la tangente de un mínimo? ¿Cuánto vale la pendiente? 0, prácticamente. Entonces me da una línea horizontal y nunca se vuelve a intersectar con el eje. Entonces ahí la calculadora me va a marcar un error. ¿Por qué? La derivada vale 0. ¿Qué error me presentará la ecuación? Vamos a verlo en la ecuación recursiva. Aquí está. Ahí está la derivada. Si vale 0, vean, error de memoria, ¿verdad? Entonces la calculadora me va a decir, ¿sabes qué? Pues no puedo resolverla. Entonces por eso es muy sensible el método de Newton-Raphson a la forma de la función, ¿no? Tiene una aplicación muy, muy práctica, pero hay ocasiones que no tiende la solución. Vamos a ver este caso. Tengo una función decreciente, es creciente y luego decreciente. La intersección sería este punto, sería la x raíz o xr. Vamos a pensar que yo tengo un valor inicial, un valor semilla en este punto. Me voy a la función, saco la tangente y luego me voy nuevamente a la función y saco la tangente y regresa al valor inicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este método va a estar oscilando, va a estar haciendo esto, nunca se va a detener. Entonces ahí la máquina se está ciclando. Entonces el método, como hay una oscilación, pues el método de Newton-Raphson no converge tampoco en este caso. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer siempre para este método y el de punto fijo? Bueno, también, pues graficarlo y más o menos ver dónde está la solución. Entonces, en vez de utilizar un valor semilla en este punto, pues uno cerca de la raíz, más o menos por aquí, vean. Sería buscar la tangente, vean, es prácticamente una recta.
En la primera iteración va a encontrar la raíz. Entonces el método Newton-Raphson, por favor, es muy sensible al valor inicial que propongan. Hay que tener cuidado. Ok, aquí les dejo yo algunas actividades. Ustedes no se preocupen. Ahorita no se preocupen de eso, ¿eh? Están regresando de vacaciones. Esta semana no les voy a dejar tareas para que carguen la batería y sigan tomando ritmo. Entonces, lo voy a ir agregando en un cuaderno de trabajo. Bueno, preguntas del método de Newton-Raphson. ¿Es complejo de utilizar o de aplicar? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, aquí en las notas, aquí está el método de Newton-Raphson. Aquí está una descripción más en texto. Vean, aquí está la explicación. Ahí está la tangente. Ya vean, aquí está la ecuación recursiva. Aquí está la interpretación gráfica. Está más bonito. Vean, estas figuras, ¿con qué programa creen que los hice? Con el Corel Draw, ¿eh? Todavía tengo pendientes esos videos que les voy a dar para que lo aprendan a manejar. Con 3 sesiones aprenden bien. Ok, entonces aquí está el método gráfico del método de Newton-Raphson. Aquí está el ejemplo. Aquí está la ecuación recursiva. Y los valores numéricos que fuimos calculando, aquí están, vean. Aquí está. Primera columna. Así va a ir en Excel. Así lo vamos a hacer en Excel. La primera columna va el número de iteración. El XY, este primer valor, el 3, es el valor semilla. Entonces este siempre va a ser un dato, siempre. El XY más 1. La evaluación de la función para XY. La evaluación de la derivada para XY. Y el error aproximado relativo. ¿Y esto cómo lo calculo? Con la fórmula que ya vimos previamente. Ok. Entonces ya tengo el XY. Y ahora este XY va a ser el XY de la siguiente iteración. Vean, este valor lo intercalo aquí. Si yo tengo las primeras fórmulas, cuando yo proponga este valor aquí, pues simplemente copio estas fórmulas hacia abajo y listo, de manera automática. Entonces simplemente le digo que el valor XY de la iteración siguiente será el XY más 1 de la iteración anterior. Y listo, se acabó. Y por inspección aquí podemos ver el error aproximado, vean. 39%, 2.83, 0.07 y vean 0.000046. ¿Sí? Hasta 4 cien milésimas de diferencia en porcentaje. Y aquí está el valor del X y vean, más o menos, vean. Vean, 3, 2.15, 2.09, 2.09, 2.09. Entonces, después de 4 iteraciones, tenemos la raíz. Si es un problema de hidráulica de canales, pues simplemente hacemos un truncado y tomamos 2 decimales y decimos, ahí está el tirante calculado. Ok, entonces, aquí está el primer método de Newton-Raphson. Aquí está el algoritmo. El algoritmo es el recetario numérico para resolver el método. Entonces aquí lo pueden checar. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No hay ninguna. Ok, aquí hay un subtema que se conoce como convergencia del método de Newton-Raphson. Es decir, vamos a encontrar una ecuación que nos diga que para el valor inicial que estamos proponiendo, si tiene cierto valor, tiende a la solución y no necesitamos aplicar el método. Con eso estamos verificando que sí va a encontrar la solución y no va a oscilar como en los casos que vimos previamente. Entonces la convergencia, les voy a dar la fórmula. Aquí está la fórmula recursiva. Vean, aquí tampoco converge, vean, aquí se hace pendiente 0. Vean, aquí está otro, vean, este es uno también. Ahí revísenlo por favor. Aquí está el que oscila, ¿sí? El criterio es este. Es decir, aquí necesito yo conocer la función, la primera derivada y la segunda derivada. Para el valor semilla, entonces aquí yo sustituiría el valor semilla y calculo el valor de la función.
Aquí calculo con el valor semilla, calculo el valor de la derivada y el de la segunda derivada. Si yo realizo esta operación y en valor absoluto es menor que 1, entonces el valor inicial que estamos proponiendo sí converge a la solución o simplemente converge. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esta no la podemos usar en la hoja electrónica, pero de manera rápida podemos verificar si se cumple o no. Ok, bueno, aquí viene un problema del cálculo del tirante normal. Este todavía no lo vamos a ver, pero aquí viene el problema. Aquí está todo el desarrollo. Aquí está la función, y luego la igualamos a 0, y luego la ecuación recursiva, y la solucionamos y encontramos la solución. Este es para el método de punto fijo. Aquí viene para el flujo crítico, que es un capítulo que vamos a ver después. Aquí viene también ya el problema. Este también lo vamos a ver en clase, pero aquí ya puede empezarlo a revisar. Por ejemplo, si utilizo Newton-Raphson, la ecuación de flujo crítico debe estar igualada a 0. Ahí está. Y hacemos las operaciones. Ok. Aquí viene también, por ejemplo, para ingeniería económica, para proyectos de inversión o pagos periódicos. Aquí viene un problema también. Pueden echarle un vistazo. Aquí está el planteamiento, aquí está la ecuación a resolver. Aquí están los cálculos numéricos y ahí está la solución. Ok. Otro problema que vamos a ver y les comenté es el salto hidráulico. Aquí está la ecuación del salto hidráulico. Con paciencia, después la vamos a trabajar. Y aquí está la solución. Bueno, la ecuación recursiva, la ecuación, la derivada, Newton-Raphson, y aquí están los cálculos numéricos. Y se acabó. Pero también está para tuberías, para el cálculo de fricción en tuberías. Cuando lleven las materias específicas de hidráulica de tuberías, pues ahí ustedes también o ya lo vieron. No, ustedes ya lo vieron, pues están en hidráulica 2. Aquí viene un método para calcular el factor de fricción en tuberías de manera numérica. Aquí está toda la secuencia. Ok, aquí viene el problema de una bomba, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo los problemas que estamos trabajando, pues todos están en hidráulica de canales.